Buenas noches, mi nombre es Jorge Luis Pérez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Pedagógica Experimental Libertadores UP en Venezuela. Quiero presentar en el día de hoy mi trabajo de grado, la intención investigativa, que lleva por título Perfil antropométrico y capacidades biomotoras en estudiantes de 6 a 18 años de edad de la etnia zenú, ubicado en el corregimiento de San Antonio de Palmito, en el departamento de Sucre. San Antonio de Palmito es una comunidad indígena de la etnia zenú. Están asentadas en esta población desde la época precolombina. Desde ese momento habitan allí y han sido culturizados. Sin embargo, ellos conservan la mayoría de sus costumbres, de sus tradiciones, y de ahí la importancia de realizar este estudio en esta población especial. El objetivo de este trabajo básicamente es determinar la antropometría, y con la antropometría vamos a determinar el estado nutricional, sea por defecto en el estado nutricional, desnutrición, o exceso de peso, que ya sea sobrepeso u obesidad, o el estado de normalidad. Y vamos a hacer también la determinación de las capacidades biomotoras. Las capacidades biomotoras son la fuerza, la flexibilidad, la resistencia y la velocidad o la rapidez. Pero también vamos a tratar de cruzar estos datos estos datos con el tema de las condiciones sociosanitarias de esta población, de estos niños, de estos adolescentes. Las condiciones sociosanitarias y las condiciones también en cuanto a seguridad alimentaria. O sea, en la primera parte tenemos un trabajo básicamente que podríamos considerar es un enfoque de tipo empírico, básicamente. ¿Por qué? Porque vamos a determinar el peso, la talla, el índice de masa corporal, que son variables que son medibles y se pueden cuantificar y se pueden tabular y se pueden analizar desde el punto de vista estadístico. Igual con las capacidades biomotoras. Se le coloca a los niños a correr, a saltar, a ver qué tanta fuerza tienen. Y son medidas estandarizadas a nivel internacional por organismos que se encargan del estudio, como la ISAC, que es la Organización Internacional para el Avance de la Cineantropometría, o las pruebas Eurofit, que básicamente se han estandarizado en Europa. Estas pruebas nos dan datos, digamos, desde el punto de vista empírico, que son datos cuantitativos, y lo podemos medir, lo podemos comparar, pero también la idea es hacer un estudio de cómo son las condiciones sociosanitarias. Por ejemplo, como comunidad indígena que son, sería interesante el estudio de cómo viven estas personas, qué condiciones tienen, qué condiciones sociosanitarias en el sentido de tienen atención médica, tienen medicamentos, tienen todo el saneamiento, el agua potable, todas las condiciones que van a garantizar que hay un crecimiento y un desarrollo adecuado, porque no es solamente el consumir o no alimentos, sino también otras situaciones. También tenemos que tener en cuenta que pueden haber indudablemente condiciones genéticas, pero hay condiciones también epigenéticas, el tema cultural. Estas comunidades tienen su propia alimentación, no tienen acceso a cualquier tipo de alimentación. Entonces, cuando hacemos este cruce, esta triangulación entre todas las capacidades biomotoras y las medidas antropométricas con las condiciones sociosanitarias y las condiciones ya de la seguridad alimentaria, para determinar qué tanto alimento
está al alcance, qué tanto pueden conseguir el alimento, qué tipo de alimentos cultivan, cómo es sus condiciones nutricionales. Ahí podemos tener un cruce, una triangulación de variables, con lo cual vamos a tener un estudio multimétodo, un estudio en que podemos entrecruzar variables de tipo cualitativa con variables de tipo cuantitativa. ¿Cuál es la importancia de este estudio? La importancia de este estudio es que no está hecho el estudio de este tipo en esta población concretamente. Lo otro es que en Colombia se han realizado unas tres encuestas para determinar el estado nutricional de la población en el 2005, en el 2010, en el 2015. Estas encuestas lo que han arrojado es que la nutrición inicialmente en Colombia era muy alta, alrededor del 30%, y el caso del exceso de peso, es decir, sobrepeso y obesidad, no era tan alto, alrededor del 7%. Eso fue en el 2005. Ya para 2010, el nivel de desnutrición, el nivel de bajo peso y desnutrición para la población, especialmente la infantil, disminuyó. Ya estaba alrededor del 16%, mientras que el sobrepeso y la obesidad fue aumentando. Se elevó más o menos a un 11-12%. Y la tercera encuesta, que fue en el 2015, los resultados salieron en el 2017-2018, dan cuenta de que el nivel de desnutrición de la población disminuyó ostensiblemente al 7%. Y el sobrepeso, el exceso de peso entre obesidad y sobrepeso y obesidad aumentó al 14%. Pero si nos damos cuenta, este estudio se hizo en algunas poblaciones indígenas de otros lugares del país y dio que la desnutrición en esta población es del 36.9% y del 26.4% en la población más pobre, lo que quiere decir que los indígenas se están comportando, digamos, peor que las poblaciones más pobres del país. Entonces, en esta población no está hecho este estudio, y de ahí la importancia de realizar este estudio que sería pionero en el país para determinar el nivel nutricional, las capacidades biomotoras y tratar de hacer una triangulación con las variables de la seguridad alimentaria, qué alimentos tienen, qué tan costosos son, cómo son los ingresos y los egresos de esta población, a ver qué tanto están en capacidad de conseguir esos alimentos, si los producen, si no los producen, porque generalmente viven es del pan coger, lo que ellos mismos cultivan. Entonces, ver qué cultivan, y en ese sentido sería un estudio quanti-quali, o sea, sería un estudio multimétrico. Se han hecho estudios en otras poblaciones, en población general, nuestra población es básicamente mestiza, hay poblaciones blancas, poblaciones negras, población mestiza y poblaciones indígenas. Los indígenas son las poblaciones menos estudiadas. Las poblaciones negras a nivel mundial han sido bastante estudiadas, sobre todo con relación al tema de la actividad física y el deporte. Se ha podido demostrar, por ejemplo, que los negros, las personas de la etnia negra, de raza negra, tienen mayor cantidad de fibras tipo 2, por eso son más musculosos, por eso son más veloces y por eso pueden rendir en determinados deportes. Eso está estudiado con biopsia en varios países del mundo. En Colombia no hemos hecho ese tipo de estudio, y menos en indígenas. No sabemos para qué podrán servir desde el punto de vista deportivo estas personas, estos niños. En qué deportes podrán tener un mejor rendimiento. Lo que pasa con los negros africanos, por ejemplo. Recordemos el último mundial de fútbol. Los campeones fueron los franceses. Y la mayoría de los integrantes del equipo francés eran de origen africano. Eran africanos nacionalizados o hijos de inmigrantes africanos. Entonces ya está bien estudiado la parte de los negros, pero la parte de los indígenas no tenemos claridad de qué pueda pasar. Si hay algunos deportes que les pueda favorecer por su biotipo o por su constitución física.
Por eso el objetivo sería determinar las capacidades biomotoras y la antropometría. Y con ello determinar el estado de nutrición, con ello determinar si está en exceso, bajo peso o sobrepeso, qué tantas capacidades biomotoras tienen o en cuáles tienen mejor desempeño, para así poderlos orientar en los deportes que más les favorezcan. También con este estudio podemos, una vez finalizado, poder tratar de hacer planes y programas que beneficien a esta población. De acuerdo al resultado, se pueden proponer planes de mejoramiento a nivel de las instituciones gubernamentales. Igualmente, a nivel de las capacidades biomotoras, se deben proponer, también proponer mecanismos donde se le estimule a esta población, a estos niños, a estos adolescentes, planes en contrajornada o dentro de las actividades de educación física, el desarrollo de las capacidades motoras, el desarrollo de sus habilidades, y con ello mejorar el aspecto deportivo. No es frecuente ver en los equipos profesionales de fútbol, de béisbol o cualquier otra actividad que haya indios participando. Sin embargo, por ejemplo, Luis Díaz, jugador del Junior de Barranquilla, en este momento está jugando en Portugal. Él es de la descendencia de los indios de La Guajira. Como él tiene esas capacidades para jugar el fútbol, deberíamos averiguar qué otros jugadores, qué otros muchachos, qué otras personas descendientes de estas etnias tienen otras habilidades para otros deportes. Y con ello sería muy beneficioso para esta comunidad y para la población general. Entonces, la idea es hacer el estudio y con ello evaluar el estado nutricional y las capacidades biomotoras, y también hacer un cruce, una triangulación con el estado sociosanitario y todas las políticas también que se adelantan, para así poder hacer planes y programas que beneficien a toda la sociedad y ser de esta manera un programa más inclusivo, y con ello poder desarrollar mi tesis doctoral. Un saludo cordial a la doctora Moraima y espero su retroalimentación. Gracias, doctora, muy amable.